Como también nos enteramos de muchas cosas gracias a RBH Global, responde a muchas cuestiones que nos enviáis vosotros los telespectadores. Y en esta ocasión tenemos a Adrián Alonso, abogado del despacho. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenas, Emma. Bienvenido. Tenemos una consulta de una telespectadora, María Luisa González. Bueno, tengo que decirte que tenemos un aluvión de preguntas y intentamos, bueno, siempre hablando con vosotros, escoger algunas de ellas, las que están un poquito más en boga o de mayor actualidad, efectivamente. Y en esta ocasión María Luisa nos dice lo siguiente. Hola, me gustaría saber si tengo posibilidad de reclamar a día de hoy los gastos de gestoría, notaría y demás a los que mi marido y yo tuvimos que hacer frente cuando firmamos la hipoteca ya hace 8 años. Muchas gracias. Bueno, es cierto que hay varios tipos de gastos que ahora vamos a desglosar. Vamos a responder a esta telespectadora porque es una duda muy recurrente, es un asunto preocupante porque además genera muchísimo desconcierto en la población. Pero antes de responder a esta telespectadora vamos a aclarar, Adrián, ¿qué son exactamente los gastos hipotecarios? ¿A qué nos referimos cuando decimos gastos hipotecarios? Vale, pues aquí debemos de partir de lo que son, como bien decías. Los gastos hipotecarios son aquellos gastos inherentes a la formalización de la hipoteca. Debemos distinguir, en primer lugar, dos tipos de gastos. Los gastos de la compraventa y los gastos de la hipoteca. No todo, la gente suele confundirlos y decir, no, si yo he pagado X, sí, tú has pagado, pero en concepto de la compraventa por un lado y de los gastos hipotecarios por el otro, la formalización. ¿Qué va a cada entidad? Correcto. Los gastos de la compraventa serían los inherentes a la transacción, es decir, a la compraventa, a la adquisición de la propiedad, y otra cosa distinta sería los de la formalización de la hipoteca, que sería ya aquel negocio jurídico, aquel contrato que tú has firmado para obtener el préstamo con el banco. Esos son los que podemos reclamar, los gastos hipotecarios. Atentos porque esto tiene lo suyo, es decir, no es sencillo, no es fácil entenderlo. De hecho, cuando vamos a firmar una hipoteca, no solo hay un notario, sino que también hay veces que se lleva al abogado para que se entere mejor que nosotros de lo que está sucediendo, ¿no? Decimos que hay varios tipos, tales como de gastos, quiero decir, tales como la tasación, la comisión de apertura, los gastos plenamente reclamables. Correcto, sí. ¿No? Que son los que esos serían has los que mencionaba, sí, que esos los gastos hipotecarios ahí se estarían compuestos por la comisión de apertura, estarían compuestos por la tasación, importante porque ya se puede reclamar, que hubo una serie de periodos, porque esto ha ido evolucionando la jurisprudencia y se han ido posicionando tanto las audiencias provinciales como el Tribunal Supremo acerca de mediante diversas sentencias, la del 2015, 2018 y últimas actuales, que sí que han ido un poco actualizando y formando un poco lo que sería el estado actual de las reclamaciones, porque sí que este tipo de procedimientos, en el año 2015 sí que tuvieron un boom, que fue cuando se empezaron a declarar nulas y abusivas, por lo tanto esas abusivas y por lo tanto nulas esas cláusulas, pero sí que a día de hoy continúan siendo y cada vez se puede obtener un mayor importe respecto a lo que se podía adquirir inicialmente o recuperar en el primer momento. Claro, importante, ¿qué cantidad podemos recuperar? Claro. ¿Cuál es ese porcentaje? Pues ese porcentaje iría en proporción a lo que hayas constituido de hipoteca. Obviamente, a mayor valor, mayores importes. Ahí tendríamos que acudir en primer lugar a la documentación, que todo el mundo tiene esa carpetita justo con la hipoteca en casa, con toda la documentación, esas facturas, esas escrituras. Habría que acudir a eso para cotejar cuál es el valor real que se puede recuperar. Y de ahí tendríamos que tener en cuenta la comisión de apertura, la tasación, como bien indicaba, los gastos de la gestoría, los gastos del notario, y sería lo que podríamos recuperar de todo esto. ¿Y esto cómo se reclama? Es decir, ¿lo puede reclamar uno a título particular o es mejor acudir a un abogado porque probablemente sea todo mucho más fácil y más sencillo? Pues, a ver, un usuario lo podría inicialmente reclamar, pero aquí lo que nos encontramos es ante un problema que siempre acaba en manos de un abogado, por la sencilla razón de que siempre, cada vez que se manda una reclamación extrajudicial a un banco, el 99,9% de los bancos lo primero que dicen es: no tiene usted razón, esto está todo perfectamente correcto. Si bien es cierto que hay sentencias que les llevan la contraria desde el año 2015, los bancos siguen encajonados en esa postura. Por lo tanto, lo primero que se va a recibir va a ser una carta del banco diciendo: usted me ha hecho esta reclamación, no tiene ni idea, por favor, no reclame. ¿Qué pasa? Que curiosamente esa carta de que usted no tiene idea, esto es inviable, al llegar al juzgado, que ahí ya hace falta la figura del abogado y del procurador, ahí ya sería cuando se le da la razón al consumidor y al usuario, y ya puede recuperar, al anular esas cláusulas, esos importes que indebidamente había abonado inicialmente. No sé, Adrián, si te meto en un compromiso si te pregunto si aquí en los últimos años se han hecho muchas reclamaciones de hipotecas y que ha dictaminado el
Reclamaciones se han hecho muchas, en León muchísimas además, o sea, sí que ha habido diversos retrasos y demás, sí que han tenido que implementar medios en el juzgado, pero sí que se han gestionado un montón de reclamaciones y a día de hoy continúan siendo exitosas en su enorme medida. O sea, resoluciones óptimas para el cliente, comprador. obviamente, en todo caso. O sea, en un alto índice hablamos de más de un 90% de tasa de éxito en este tipo de procedimientos. Bueno, en definitiva, siguen existiendo muchas dudas en los gastos de formalización de las hipotecas, sobre todo pues en la devolución de las cantidades, pero también para eso están los abogados en este caso de RBH Global. Respondemos a la telespectadora de forma más contundente. Correcto. Y clara y directa. Decía, ¿puedo reclamar los gastos hipotecarios de la compra de un piso que realicé hace 8 años, esa compra? Pues Adrián. María Luisa sí que podría reclamar sus gastos y recuperar gran parte de lo invertido indebidamente en esos importes. Pero, importante, acude mejor a un profesional, a un Habría abogado. que cotejarlo por si acaso previamente y hacer un análisis de viabilidad que, como se hace en todos los casos, para ver si realmente podemos reclamarlo o no podemos reclamarlo. Eso es. Bueno, pues el próximo lunes respondemos a más preguntas, nos podéis escribir, nos podéis enviar vuestras dudas. ¿Ponemos el correo, Ochoa? ¿O ponemos el WhatsApp? ¿Qué prefieres? El WhatsApp, venga, pues al 670-782-285, aunque también de forma mucho más directa podéis acercaros hasta calle Lucas de Tui, número 20, porque seguro que todo el equipo de profesionales estará encantado de responder y de ayudaros y de atender.